Seguimos compartiendo esta mañana de Mercado Visión y vamos a conversar con el presidente de CAENA, hombre de Biofarma, me refiero a Juan Pablo Rabasano. ¿Por qué la comunicación con Juan Pablo? Porque venimos viendo hace 20 días aproximadamente una caída sucesiva en el precio del producto, en el precio del capón concretamente. Y empieza a haber cierto nerviosismo, malestar, inquietud en algunos productores que ayer se comunicaban con nosotros para que le explicáramos qué es lo que está pasando realmente con este mercado. Pero para eso y para evitar por ahí un análisis errático de parte nuestra, vamos a consultarle a un especialista que está muy en contacto con toda la actividad del cerdo. Justamente Juan Pablo Rabasano es uno de ellos. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal, Silvio? Buen día, ¿cómo va eso? Te vemos en el auto, gracias por correrte un cachito al costado de la ruta para charlar con nosotros y tratar de explicarnos y nosotros tratar de entender qué es lo que está pasando con este mercado que viene perdiendo precio concretamente, ¿no? Sí, sí, la verdad es que desde que se inició la cuarentena, ya por el 20 de marzo, el precio del cerdo vino bajando. Al principio, los primeros 15 días, pudo mantener el precio y después ya empezó a bajar semana tras semana y hoy tenemos una caída real y concreta de alrededor del 15% desde que se inició la cuarentena. Así que sí, es una situación bastante complicada. ¿Cuánto se está pagando aproximadamente por capón promedio? ¿Qué precio conseguís hoy en el mercado? Hoy la mayor parte de las operaciones están en torno a los 65 pesos. Por supuesto tenés algunos valores menores, pero en general está ahí entre 64 y 65 pesos. Eso es la mayor parte de las operaciones. Lo que se preguntan los productores es el porqué de esta caída, porque están viendo que algunos productos, algunos alimentos siguen teniendo, más allá de la cuarentena y la situación social, muy buena demanda en los mostradores, en las góndolas. ¿Qué está pasando con el negocio del cerdo? Bueno, a ver, lo que pasó creo que es lo que está pasando con todas las carnes, ¿no? Tanto con el novillo como con el pollo, está pasando lo mismo. Hay una mayor oferta y una menor demanda. Una cuestión bastante sencilla y creo que hasta lógica de entender en esta situación de cuarentena. Hoy hay un montón de animales que están necesitando salir de las granjas y hay parte de la cadena del cerdo, como específicamente las industrias que elaboran los fiambres, los chacinados, están con una venta muy, muy reducida, ¿sí? Hoy lo que es cierto lo que vos decías, se está vendiendo bien algunos cortes en las carnicerías, que son los cortes para el consumo diario de la población, pero todo lo que es las paletas y los jamones que van a los frigoríficos, se industrializan, se hacen los fiambres, los chacinados, los embutidos, eso de por sí ya hay una estacionalidad que todos los años para esta época disminuye mucho el consumo, y a eso le sumamos la cuarentena, donde evidentemente todos estos fiambres han caído aún más sus consumos habituales. Ujú. La demanda está más concentrada, mucho más concentrada que en el negocio de la carne vacuna. Esto pensando en la cantidad de frigoríficos disponibles para la faena del Sí. cerdo. ¿Cómo están trabajando estos frigoríficos donde se establecen en algunas provincias protocolos estrictos para evitar el contagio de la pandemia? Bueno, los frigoríficos están, por suerte, están trabajando, son pocos, así que los tenemos, se tienen ellos que cuidar mucho, y sé que lo están haciendo. Todo el personal de los frigoríficos entró como un régimen especial, con protocolos especiales de cuidado y de prevención para el coronavirus, y la verdad que es con lo que vos decías, o sea, a diferencia del bovino, que en el bovino hay muchísimos frigoríficos habilitados, en el cerdo son pocos, en el país son pocos, son puñados, y la verdad que alguno tuviera algún problema de coronavirus y tuviera que salir durante un tiempo de producción, sería realmente un problema, porque
Hoy, por suerte, está funcionando bien y hoy no es un cuello de botella, hoy se está faenando todo lo que se llega sin mayor problema. Hoy el mayor problema es la venta, ¿sí? Ahí es donde se genera ese cuello de botella y por razón por la cual baja el precio. En mi lugar, alguien te preguntaría, ¿y qué pasa con la exportación como para alivianar, oxigenar un poco esta caída en la demanda del producto en el mercado local, Juan Pablo? Bueno, la exportación una salida, por supuesto, interesante, pero la tendríamos, como alguna vez ya lo hemos conversado, Silvio, con vos, la tenemos que pensar más para las carnes como es el bovino o como es el pollo, donde tenemos una experiencia y una historia en la exportación de estos productos ya reconocida y con mucha gimnasia hecha en el negocio. En la parte de cerdo, lamentablemente, vos sabés bien que no nos autoabastecemos y hace apenas unos años que se empezó a exportar muy poca cantidad, hoy se sigue exportando, pero bueno, esa exportación hoy no llega al 5%, creo que está en valores alrededor del 3 y 4, así que pensar que la exportación es una salida inmediata para el problema que hoy queremos resolver es mentira y no lo vamos, no se va a poder concretar en el corto plazo. Los mercados internacionales también han bajado mucho el precio del cerdo, si bien China a partir de mediados de marzo, principio de marzo, empezó a comprar fuertemente de nuevo carnes, pero en fin de marzo, principio de abril, el precio bajó mucho, así que bueno, no es que hay algún lugar del mundo donde realmente están pagando muy bien y están muy necesitados de cerdo. Hoy creo que está sobrando de todo en todos lados. ¿Qué mercado tiene abierto Argentina en cuanto a cerdo? Argentina tiene abierto China, que es hoy uno de los principales mercados, tiene abierto Rusia, aunque Rusia a fin del año pasado puso un arancel, donde hoy realmente vender a Rusia queda a muy mal precio, y después tiene abierto países de menor tamaño que a lo mejor China o Rusia, pero que sirven para lo que se llama componer el resto, componer la venta completa del capón, ¿sí? Está abierto Vietnam, Hong Kong, algunos países de África, algunos países de Centroamérica, ¿sí? A donde el grueso a lo mejor va a China, el grueso del animal, pero hay algunos subproductos que se venden a estos otros mercados. Juan Pablo, se decía, por lo menos tengo el dato, de que algunas empresas importantes que tienen la capacidad de hacerlo están faenando y congelando el capón. Mm. ¿Es así esto? Sí, sí, es así. A ver, por un lado es la práctica habitual, como yo te decía, durante la estacionalidad del otoño y parte del invierno, muchas industrias tienen la necesidad de seguir comprando capones porque es el compromiso que tienen asumido con sus proveedores y tienen una fábrica y el personal que tienen que seguir produciendo, aunque la venta de fiambres en esos momentos sea reducida. Ellos entonces habitualmente siguen comprando capones, siguen faenando y gran parte de lo que no se vende, que son las pulpas, se congelan, ¿sí? Y después salen a la venta o a procesamiento allá por la primavera y bueno, es algo habitual. Hoy eso pasó, si querés, empezó ya en el mes de marzo, a lo mejor se anticipó un poquito porque ya por la misma cuarentena y bueno, hoy no solamente lo están haciendo los frigoríficos que habitualmente lo hacían, sino hay muchos productores o productores grandes que tienen espalda financiera y están intentando también congelar parte de su producción, no toda, pero a lo mejor parte de su producción, y creo que para quien lo puede aguantar financieramente, es una buena salida, porque yo estoy seguro que el cerdo en 2, 3, 4 meses tiene que dar un vuelco, a lo mejor más, te diría más cercano a los 4 meses que a los 2, pero tiene que empezar a recuperar el precio, porque hoy el precio está muy cerca del costo de producción. A estos valores se va a poner muy complicado a futuro. El bovino está abierto para Estados Unidos en la Argentina. ¿Cómo está el porcino? Esta pregunta me la alcanza un querido amigo, Miguel de Achava, al que te mando un abrazo. ¿Qué pasa con Mándale otro.
¿Qué pasa con el porcino argentino? Porque Estados Unidos puede venderle porcino, carne porcina a la Argentina. ¿Argentina puede con Estados Unidos, teniendo en cuenta la problemática por la pandemia que hay en Estados Unidos en función del cierre de plantas? Sí, al final el acuerdo con Estados Unidos no se terminó de plasmar, tengo entendido, sí se había avanzado algo con Canadá, pero con Estados Unidos estuvieron muy cerca de hacer un acuerdo y al final tengo entendido que no se logró. Igual el problema que tiene Estados Unidos es gravísimo porque hay un montón de plantas de las más grandes del mundo que están paradas, así que sí, Estados Unidos está con un problema distinto al nuestro, de otra magnitud, tienen otra escala ellos, pero sí, hoy están con animales que no pueden sacar de las granjas que pesan arriba de 160, 180 kilos. Te hago la última, Juan Pablo, y te agradezco mucho este contacto. ¿Corre riesgo, con 65 pesos que está percibiendo hoy el productor, corre riesgo alguna planta productora de cerdo, digo, como para seguir de pie en este negocio? Mirá, las plantas productoras si vos hablas de los frigoríficos... No de los frigoríficos, te hablo del de que los produce el productores. capón. De los productores. Sí. Sí, yo creo que hay algunos productores que, a ver, van a estar muy complicados, sumamente complicados para dar la vuelta así de este ciclo. Como te decía, hoy se está produciendo al costo. Quien es muy ordenado, quien tiene alguna forma de financiamiento, quien tiene parte de su cereal propio, quien comercializa, o sea, vos sabés que hay en la producción de cerdos tenemos jugadores que están muy integrados a la cadena, que son parte de los frigoríficos, y hay otros que tienen su propio cereal, entonces eso hace que de alguna manera, si no le pones el costo de oportunidad al cereal, vas a tener un costo de alimentación más barata. Muchos productores en estos últimos años se han volcado a integrarse en la comercialización de la carne, o sea, ya sea con un desposte, con carnicerías, con venta de medias reses. Entonces, hay formas de que muchos productores le han tratado de encontrar la vuelta en estos años, de integrarse un poquito más y de ser un poquito más eficiente. Quien no tenga nada de eso, ¿sí? Va a tener que, para seguir en marcha y en camino, va a tener que conseguir un medio de financiamiento porque seguramente este precio de 65 pesos puede incluso bajar un poco más en las próximas semanas. Entonces, para dar la vuelta, como te decía, va a necesitar un apalancamiento de algún tipo financiero. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho este contacto, Juan Pablo, muy amable. Bueno, Silvio, te mando un abrazo a vos y gracias por llamar. Juan Pablo Rabasano, presidente de CAENA, además muy metido en la actividad de la producción del cerdo, explicando con claridad lo que está pasando por estas horas con una actividad que está atravesando un momento complejo desde lo comercial. Después de la pausa, hasta las 10 seguimos haciendo Mercado Visión.